Buenas tardes. Como ha presentado ya Sole, soy inspector jefe de policía, pero aquí estamos incardinados dentro de la Oficialía Mayor en el área de seguridad. El área de seguridad del Ministerio, área de seguridad que lleva dos áreas: área de seguridad interior, que lleva los edificios de Madrid, y área de seguridad exterior, que es la que corresponde a embajadas, consulados y representaciones. Yo vengo hoy para hacer la ponencia sobre seguridad en el exterior, precisamente del tema que me han planteado la Asociación de Familias, para que otros años también ya lo hemos dado, para ponerles un poquito en antecedente o ponerles en conocimiento de algunas medidas que se deben adoptar en el exterior, sobre todo cuando se va a países de alto riesgo o países de riesgo medio, que hoy ya no se puede decir que haya un país con un riesgo medio, porque ya hemos tenido los casos de París y Bruselas recientemente, y por eso podemos decir que no hay país seguro. No hay país seguro, lo único que hay que adoptar una serie de medidas y una serie de precauciones, que es lo que vamos a ver ahora en la charla, que en principio tenía previsión de durar 2 horas, y yo podría dejar, por ejemplo, la última media hora para preguntas, para cuestiones que se planteen y en las que pueda aportar yo mis conocimientos o mis ideas. Entonces, para no estorbar, voy a sentarme. ¿El micrófono funciona? Vale. Bueno, el objetivo de esta ponencia pues, es dar unas recomendaciones o unas medidas que puedan prevenir cierto tipo de agresiones, pero voy a decir que estas medidas no son exhaustivas, son orientativas, porque yo puedo poner en el manual de autoprotección una serie de recomendaciones, pero a lo mejor para ciertos países no son convenientes, incluso en otros países sería necesario ampliarlas. Entonces, teniendo en cuenta que la actividad delincuencial de un país a otro es diferente, y como yo tampoco conozco el país al que van a ir, voy a englobarlo un poco, lo voy a hacer de tipo global para dar una pauta. Bien, pues también me sirve porque a lo mejor puedo puntualizar algo y ponerles en conocimiento sobre incidencias o tipos delincuenciales que hay específicos en cada país. Ahí los tienes los países, y luego aquí tienes otros que están. Y luego Tokio, Sudán, Guinea Ecuatorial. Tokio, Sudán, Guinea Ecuatorial. Delhi, India. Teco es con. Los tienes, por ejemplo, Sí, Cuba, Washington. Sí, es que aquí no pone nada. Bueno, pero tampoco me. Sí, pero bueno. Sí. Washington, Berlín, Atenas, y luego Tokio, Sudán, Guinea Ecuatorial y Berlín. Bueno, son países que no son tampoco muy conflictivos. Bien. Empezando porque los tipos delincuenciales, como decía, no son idénticos en todos los países. Una delincuencia en un tipo de país y en otro se da en menor proporción, pues también las medidas de seguridad o las precauciones que se han de tomar serán diferentes. Aquí el Ministerio de Asuntos Exteriores ya de por sí recomienda una serie de países a los que no se debe viajar, pero claro, lo recomienda a título de referencia para el que va a hacer turismo. El que tiene que ir por cuestiones de trabajo, cuestiones de necesidad, pues viaja. Entonces se puede viajar, ¿no? Lógico que los países del Sahel, como es toda la zona del Sahel, pues ahora en este momento es de las zonas más peligrosas del mundo. Estamos ahora, recientemente ha habido un atentado, el de Costa de Marfil, pero es que ahora, por ejemplo, la región de Togo y Ghana, pues están un poco con las alarmas puestas porque precisamente esperan también que les ocurra algo similar. En la zona de lo que es en la zona del Golfo Pérsico, pues tampoco voy a decir nada porque vamos, más conocido la zona como está toda la zona de Irán, de Afganistán, de Siria, está todo en guerra, por lo tanto no es lo más recomendable. Y luego aquí pone la parte de Guinea, que es la parte de Guinea, que es una parte bastante peligrosa, pero también porque hay etnias grupos minoritarios, pero que son muy no peligrosos por el tipo de
de delincuencia, sino porque son afines también a religiones, a la religión musulmana y adictos al Islam. Entonces, es el problema de la zona de Malasia, Indonesia, que aunque no están aquí reflejadas, pues últimamente tenemos bastantes noticias de que está habiendo brotes de violencia, sobre todo, por ejemplo, en la zona de Bangladesh. Bueno, a la hora de estudiar las estadísticas es algo en las que nos tenemos que basar, porque de hecho para conocer cómo está la delincuencia en un país del mundo tenemos que basarnos en estadísticas. De lo que nosotros utilizamos pues son las fuentes de la Organización Mundial de la Salud, que es la que considera que una estadística de 10 por cada 100.000 habitantes de homicidio se considera ya epidemia. Entonces, teniendo en cuenta que la actividad delincuencial, por ejemplo, en la zona de Centroamérica, la zona del Caribe y la zona de lo que es toda la América Latina y el Caribe, en el año 2012, que es la estadística de homicidio, era de 28,5 habitantes por cada 100.000, bueno, y es que no es que sea una epidemia, es que ya es una catástrofe, ¿no? Por lo menos el hecho de que haya solamente en un año 165.617 muertes, pues quiere decir que es como una ciudad, una provincia española, con muchísimas desaparecería. Entre los países más duros, pues ahora mismo tenemos Honduras, que está con la incidencia más alta en cuanto a actividad delincuencial, y bueno, seguiría Venezuela, Jamaica, Belice, El Salvador. El Salvador es curioso porque la semana anterior de Semana Santa tuvimos unas noticias de que solamente en el fin de semana había habido en Salvador 60 muertos, en un fin de semana, y llevaban 175 muertos desde el principio de año. Perdón, 1.750 muertos. 1.750 muertos en homicidio en un país pequeñísimo, un país de 5 millones de habitantes. O sea, eso sí que ya es un problema endémico de ese país. Esto refleja la delincuencia criminal en el tipo de homicidio. Es la que se utiliza en las estadísticas, por ejemplo, la que utiliza la Organización Mundial de la Salud y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNOC, son las que utilizan para aconsejar, porque esta actividad va reflejada en el otro tipo de actividad, como puede ser el delito común, el delito de robo, el delito de hurto, el delito de extorsión, el delito de secuestro. Esto refleja mucho el otro tipo de delincuencia que existe, que por llamarle delincuencia menor, no deja de ser delincuencia, pero refleja que esta estadística va paralela al otro tipo de delincuencia. Esta también es otra tasa de delincuencia que lo basamos en una fuente que es Numbeo, que es una fuente, son bases de datos hechas por ciudadanos, o sea, no es una fuente oficial, pero también refleja, se puede buscar en internet, que además refleja incluso el tema de si uno quiere adquirir una vivienda, pues sabe los precios de la vivienda y tal, pero en la estadística de delitos lo basa sobre el índice 100, la tasa de delincuencia y la tasa de seguridad en ciertos países, basado en las opiniones de los ciudadanos. Aquí vemos, en el caso de Madrid, tenemos un 31,47% de tasa de delincuencia, sobre un índice de seguridad de un 68%. O sea, tenemos un índice de seguridad bastante alto. Luego lo verán en otra estadística que hay reflejada del Ministerio del Interior, que somos el cuarto país de Europa inferior en delincuencia. O sea, no somos un país que dentro de la delincuencia es muy fiable y muy seguro. Como verán, en el caso de Caracas está en el 85%, o sea, una delincuencia terrible. Y ya de por sí la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, pues ya esto ya roza el límite de que no se puede vivir, porque un 85% de tasa de delincuencia es altísimo. En los delitos convencionales que hablaba antes, no de la delincuencia de homicidio, sino el delito común al que las estadísticas se refieren lo basamos en el robo normal, el robo hurto, el robo de automóviles y el robo con escalo. Esta estadística es la que refleja cómo ha evolucionado la delincuencia en el mundo actualmente. Quiere decir que, basado en el caso del robo en 22 países, en automóviles en 19 y en el robo con escalo en 19. Ha evolucionado a la baja. Desde el año 1995 las estadísticas han ido bajando y es curioso. Aquí en España, nosotros la policía también, nos hemos dado cuenta que va bajando. O sea, siempre habrá delitos,
siempre delincuente va a haber. Pero está bajando la estadística. Y claro, esto luego se hacen estudios y se dice, ¿por qué está bajando la estadística? Pues hay una razón fundamental. En el robo de automóviles, porque precisamente la gente está poniendo más medios. Ya se dotan los coches, se guardan más en garajes, se ponen sistemas GPS. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, en la representación diplomática, pues le estamos poniendo GPS a los vehículos de representación para localizarlos. A pesar que no es mucho el caso de robos. Nosotros, vamos, yo en los años que llevo se ha dado 2 casos de robo de automóviles, tres casos que recuerde. Y robó el coche oficial, digamos, el coche del jefe de misión o el cónsul, ¿no? El hecho de que la delincuencia haya bajado es por eso. Precisamente se roban menos coches porque se ponen más medios, hay más cámaras de vigilancia, en fin, se roba menos, hay menor delincuencia en el tema de robo de vehículos. Y en el tema del robo con escalo, que es la intrusión en domicilio, el robo con asalto a las viviendas, pues también, de hecho, se está protegiendo, la gente se protege. Antes no se dotaban de sistemas de alarma, hoy se instalan hasta circuitos de televisión, conectados el sistema de alarma con una central receptora, se instalan pulsadores antipánico para conectados con un servicio de acuda para que vengan rápido, en un periodo de tiempo rápido, y se instalan pues puertas acorazadas, blindadas, cerraduras de seguridad, e incluso hay muchos domicilios que ya, y es una tendencia últimamente, y además sobre todo en casas que, bueno, yo conozco gente que ya lo primero cuando ha llegado a un país es crearse un cuarto seguro en su domicilio. Es una forma de protegerse, porque si tú estás en la casa y te van a asaltar, pues hay casos que el otro día, precisamente la semana ha sido hace 2 semanas, en un domicilio en Dakar, había 7 personas durmiendo en el domicilio del consejero de Interior, y entraron por la noche, lo asaltaron y no se enteraron. Y le robaron los ordenadores, teléfonos, dinero, y no se enteraron hasta por la mañana que habían entrado en el domicilio. No tenía sistema de alarma, le habían entrado por una parte de atrás de una terraza, pero estuvieron en la casa y con 7 personas lo hicieron, vamos, muy limpiamente. Claro, ahora se ha dotado de medidas de seguridad, ya a posteriori. Pues eso ya quiere decir que, bueno, a todos somos vulnerables. Y el consejero de Interior, que tenía que haber adoptado unas medidas extraordinarias, pues en este caso no las adoptó. Pero bueno, hay que pensar que no siempre, o sea, que podemos ser objetivos. En lo que hablaba de la tasa de criminalidad, hablando para que van a ir a unos países en los que hay una tasa de delincuencia, habrá una tasa de delincuencia y se registrarán unos datos estadísticos que muchas veces no son muy fiables, porque de hecho las autoridades judiciales, las policiales y las autoridades sanitarias, que son las que tienen que dar muchas veces el índice de homicidios que hay en cada país, pues no los dan realmente. Incluso en Europa se da el caso de que hay países, aquí por ejemplo tenemos incluso una estadística del Ministerio del Interior que llega un dato aquí que dice datos de los países europeos del año 2010, excepto Francia, que es de 2009. Irlanda no facilita datos. O sea, hay algunos países que no quieren dar los datos, y esto es de la Unión Europea. Esto es todo la tasa criminal de la Unión Europea. Bueno, nos creemos que allí no hay delincuencia. Bueno, tiene que haberla, ¿no? Habrá. Y aquí quería reflejar que estamos en el 4º país por abajo en cuanto a delincuencia dentro de Europa. O sea que somos un país seguro. Vamos. Sorprende un poco el tema de Suecia, que a lo mejor le sorprende, pues sí, es así. Pero porque está basado en todos los hechos delictivos. O sea, esta estadística es todos los hechos delictivos. O sea, todas las fuerzas de cuerpo de seguridad, tanto policías locales como, no sé si habrá en Suecia, no habrá autonómicas, pero Policía Nacional o Gendarmería si hay, pues refleja la estadística, y las autoridades judiciales también. Y son claros, o sea, no ocultan nada. Es la cifra real. Yo no quiero decir con esto que en España se oculte, no se oculta nada, yo puedo decir que no. Lo que pasa es que siempre hay una fracción, un porcentaje que se llama cifra negra de la criminalidad, que es lo que no se denuncia. Y muchas veces pues, no se denuncia, porque ya te roban y dices, joder, me voy a perder 1 hora, 2 horas en la comisaría, y después además me va a citar el juez para ratificarme en diligencias, después voy a tener, si localizan al individuo, voy a tener un juicio, voy a perder un tiempo. Muchas veces pues hacemos dejadez por eso, y eso pues va al cajón desastre, la cifra negra de la criminalidad, y no se refleja en ninguna estadística.
Eh, he querido traer un caso particular porque es un caso en el que recoge una serie de delitos que ya, para que veamos el tipo estadístico, lo que puede ser una ciudad. El conurbano de Buenos Aires, que tiene una población de 12.800.000 habitantes, o sea, perímetro, no es la ciudad solamente de Buenos Aires, La Plata, todo el conurbano, pues con una superficie de 18.380 kilómetros cuadrados. El caso es que se dice robo de una vivienda cada 15 minutos. O sea, dentro de la estadística saldría, bueno, con arreglo al tiempo y el índice de delitos, pues se roba cada 15 y un coche cada 20 minutos. Estas son estadísticas del 2013. Las estadísticas se hacen siempre con bastante posterioridad a los hechos por el hecho de que recabar toda esa información, hay que recopilarla, hay que elaborarla, hay que filtrarla, seleccionarla y luego darlo ya la cifra real, ¿no? Y eso pues, siempre supone una demora. Aquí vemos que, por ejemplo, los robos a mano armada, pues ocurre uno cada hora. O sea que hay muchos asaltos. Robo de automóvil, uno cada 20 minutos. Secuestros express, del que hablaré al final, es uno cada 4 horas y media. O sea que dice uno, bueno, ¿dónde me he metido a vivir si voy a Buenos Aires? Bueno, pero es que hay que tener en cuenta que tiene una población de casi 13 millones de habitantes. Estamos hablando de una macro ciudad, o sea, en conjunto, ¿no? Y bueno, el resto de delitos, pues se ve ahí que son bastante altos, visto así globalmente, pero no hay que pensarlo así porque tampoco es una ciudad insegura. O sea, hablando de Buenos Aires, es una ciudad insegura, pues igual que pueda serlo, pues otra ciudad no europea, porque está por encima de los índices de las ciudades europeas, pero bueno, dentro de lo que es el cono sur y América, bueno, es una ciudad, son seguras, las argentinas son ciudades bastante seguras. Ahora quería hablar de la cultura de seguridad, que es lo que venía yo a hablar aquí, que es que operar en el extranjero pues es entrar en una nueva dimensión. ¿Por qué? Porque la actividad en el extranjero va a afectar tanto a la persona que va a trabajar como a los colaterales, que son los familiares. Aquí la seguridad va a ocupar en ocasiones no solo el aspecto de trabajo, va a ocupar la vida familiar, el aspecto del negocio, en todas las actividades que se van a desarrollar. Las empresas europeas, como digo ahí, que operan en países donde el riesgo es mayor, han desarrollado unos sistemas para mantener siempre una línea de información permanente. De hecho, las empresas que están en el IBEX 35, las punteras, que ya están operando, llevan muchísimos años en el exterior, pues tienen que asegurar a sus trabajadores, cosa que en España, pues lo que son los organismos públicos no lo hacen, pero prestan un seguro muy alto, un seguro de vida, un seguro de todo, que cubra toda una serie de riesgos, de todos los riesgos incidentales y accidentales que le pueda ocurrir al trabajador en el extranjero, y ese seguro, esas compañías de seguro, pues ya se han blindado también. Se han blindado de forma que estas empresas del IBEX 35, a la hora de mandar a sus trabajadores, la compañía de seguro no los asegura si no han hecho un curso de formación y de prevención de riesgos, para que no se expongan más de lo que se deberían exponer. O sea, que tengan un conocimiento del país que van, de los riesgos que van a tener, a los que se van a enfrentar y de cómo pueden salir de los riesgos, o por lo menos las medidas que deberían adoptar. Hay una empresa internacional que es americana, ASIS, que lleva funcionando desde el año 1955, y aquí en España lleva desde el año 81. Esa está encargando ahora mismo de dar todos los cursos de formación pues a empleados de Telefónica, empleados de Santander, de Repsol, de Cepsa, todos estos empleados que van a países de riesgo, porque si van al sur de Argelia a las plantas petrolíferas, o van a Irán, o están yendo a Centroamérica o a Venezuela, que también los hay, pues tienen que correr unos riesgos, entonces tienen que asegurarlos. El MAEC cuenta, para este tipo de riesgos, por llamarlo así, el Ministerio de Asuntos Exteriores cuenta con una unidad de emergencia consular y con una guardia de cifra. ¿Por qué? Porque cualquier incidente que le ocurra a un expatriado, que esté por una parte de la representación diplomática, e incluso también para los ciudadanos, como en el caso de la unidad de emergencia consular, para los ciudadanos españoles que estén en otro país, es la que actúa. En el caso del personal adscrito a una representación, pues con mayor motivo,
y será el jefe de misión, el jefe de la oficina consular, el personal de la misión, si no está el titular, el que tenga que mandar la comunicación enseguida y comunicar la incidencia. Oye, que ha tenido esta persona una incidencia de este tipo, es una persona de la embajada, de la Cancillería, y ha tenido este problema. Entonces, el primero que lo va a recibir es la guardia 24 horas. Hay un diplomático, está encargado de la guardia y está a las 24 horas. Él será el que tenga que, si es una situación ya muy amplia, pues llamar al embajador al embajador encargado de emergencia consular, embajador de misión especial para emergencia consular, para ver si hay que activar el gabinete de crisis, la emergencia consular, o si solamente es a nivel particular en el tema de familiares y demás, pues contactar con las familias y ponerles en antecedentes de lo que ha ocurrido. Hasta ahora es lo que tenemos, no tenemos otra cosa. Nosotros, como ya decía, el gobierno no asegura a sus trabajadores en el exterior, por lo tanto, no tenemos, como no nos aseguremos nosotros, no podemos hacer otra cosa. En la representación diplomática, en que existan profesionales de seguridad, pues serán estos los que deban conocer y gestionar inicialmente la incidencia en coordinación precisamente con las autoridades locales. Hombre, lo suyo es que si hay una incidencia, pues no sé, ha habido, ahora mismo yo recuerdo un caso cuando habla del secuestro, pues hubo un hijo del consejero, ya no recuerdo si era de comercio en México, de comercio o de turismo, pues le secuestraron al niño y claro, ya hubo que intervino el equipo de seguridad de la embajada, el consejero de Interior, se puso en contacto ya con el Ministerio habló con el Ministerio de Interior, el Interior mandó un equipo de policías allí, españoles, para hacer la investigación hasta que ya se resolvió el tema del secuestro. Pero eso se activa de esa manera. Entonces los profesionales de la embajada, que son los primeros profesionales, hablo de equipo de seguridad, consejero de Interior, de Defensa, consejero de Presidencia, el TNI, pues son los que pueden llevar en ese momento la parte para activar el funcionamiento del mecanismo para conectar con las autoridades y también con el Gabinete de España. Hablando de la cultura de seguridad, pues como decía, en países donde el riesgo de ser objeto de actos antisociales o de actos vandálicos es elevado, ahí hay que interiorizar unas conductas. Yo les he pasado un manual de autoprotección que hemos elaborado el año pasado. Bueno, lo elaboramos repetidamente, cada poco tiempo, procuramos que sea un año o 2 a lo sumo, para ir incorporando novedades que vayan surgiendo, porque la delincuencia pues se va actualizando. Y entonces son unas recomendaciones generales para llevar una pauta, es una pauta para aplicarlas en el caso de necesidad o se vayan a enfrentar en el país a unas necesidades, porque como puede ser la adquisición de una casa, la contratación del servicio doméstico, el adquirir un vehículo, el sacar dinero de un banco, todo esto, pues lleva unos riesgos aparejados. Entonces, ahí hemos reflejado un poco la forma de poder solucionarlo o poder evitar ser víctima de esto. Entonces, esas conductas que hay que interiorizar se adquieren mediante el aprendizaje de ciertos hábitos. Hay que, ya sea en el domicilio, en los desplazamientos diarios, en la actividad de ocio, pues adquirir unas conductas que no es decir va a estar uno siempre con los 5 sentidos y con las antenas puestas, pero hay que adoptar unas precauciones y sobre todo el asesorar a otras personas del domicilio que son a lo mejor las más vulnerables, como son los hijos. En este caso, ya digo, las pautas estas y los comportamientos hay que adoptarlos tanto en el domicilio como en los desplazamientos, como en los viajes internos que se hagan por el país, o de vacaciones o de ocio. La cultura de seguridad, como cada persona debe ser el gestor de su propia seguridad, eso por lo que sus hábitos deben estar orientados a dificultar siempre que el agresor pueda salirse con la suya. Hay que ponérselo difícil, hay que ponérselo complicado, no darle facilidades y por lo menos que haya una reacción por nuestra parte, si es posible. Luego ya hablaremos de lo que es el estrés y si hay posibilidad de reaccionar o no. Pues esa es la máxima que todos conocemos, que la seguridad total no existe, entonces no hay forma de proteger siempre el 100% todo, ¿no? Pero adoptando esta serie de conductas de las que vamos a hablar ahora, pues a lo mejor en ciertas se puede minimizar el riesgo, se puede minimizar y paliarlo en parte.
ya digo que ningún consejo sería válido si no se pone en práctica, pues eso, los comportamientos aprendidos y que se puedan llevar precisamente a la práctica. El modo de actuar, bueno, pues el modo de actuar influirá la edad que cada uno tiene, la sensibilidad de cada uno, la preparación y lo que se suele decir, la sangre fría para exponerse y enfrentarse a un acto delictivo. Ya decía que en la cultura de seguridad, que la seguridad total no existe, pero se puede mejorar adoptando ciertas conductas. Por ejemplo, en el caso que estoy poniendo, pues tenemos en casa un sistema de alarma, pues todos los días diciendo, bueno, me voy a marchar de casa, lo voy a activar. Cuando estoy en casa, si estoy en la zona protegida, voy a activarla. Por ejemplo, la planta, si estoy en 2 plantas, planta baja, activo la planta baja. Por lo menos que en casa sepa quién ha entrado. Lo que hablaba ahora del consejero, que como no tenía sistema de alarma, pues bueno, pues no se enteró. Durmieron hasta por la mañana toda la familia y no se enteraron. Ya decía que el modo de actuar estará en función del lugar donde nos encontremos. Hay cierto tipo de delincuencia que es más violenta que otra, entonces el lugar es fundamental. La persona, el que sepa karate, por lo mejor se puede defender dando un golpe de karate, pero el que no, el estado físico y anímico de cada uno, la preparación y ya una vez valorada la situación, de decir, no me voy a comprometer, oye, si me vienen a atracar, pues me entrego el dinero, primero es la vida, que eso es seguro, que es lo que más vale. En el tema de la concienciación familiar, se trata pues, de generar la conciencia, como decía, en toda la familia, acerca de los riesgos que se derivan de la condición de personal expatriado, personal perteneciente a una representación diplomática, en el cual vamos a ser más objetivos que otros del país. ¿Por qué se dirige la delincuencia? Pues precisamente por eso, porque saben que nosotros, por lo menos el personal que va al exterior, pues va a vivir en zonas más favorecidas, va a disponer de unos medios económicos que en el país no los tienen, va a disponer de un material, vehículos, de material dentro de casa que es para algunos es muy goloso el adquirirlos. Entonces, el tema de acceder a la vivienda e incluso tener como rehenes a los moradores para conseguirlo todo, pues es más fácil que sea un occidental que a uno del país. No, occidental digo en sentido nuestro. Entonces, evitar ser objetivo, desarrollar unos códigos de conducta. Esto a veces ha venido bien, porque en el caso de los hijos, cuando se tienen en colegio y demás, pues es bueno, si queremos hacer un control, es llamarles por teléfono, oye, ¿te encuentras bien? ¿Estás bien? Y tener una contraseña, porque luego hablaré, cuando hable del secuestro virtual, que se utiliza mucho a los hijos en el tema del secuestro virtual. Desarrollar unos códigos de conducta, de vez en cuando, o llámame a partir de tal hora, o cuando estés en tal sitio me llamas y me dices tal. Hay que desarrollar unos códigos de conducta que siempre vienen bien para saber que realmente está bien, está protegido y se encuentra en un sitio que no tiene peligro. Y luego la cultura de la reserva. Esto es fundamental porque la actividad de cada uno, pues incluso en el servicio que tenga, si se va a tener un servicio en casa, como pueda ser un servicio doméstico, incluso se dispone a lo mejor de chofer o jardinero, dependiendo del país, pues la reserva siempre, no hablar de temas que afecten a la familia, de temas de negocio, de temas de salidas o de temas de económicos, bueno, lo que es temas que sean intrínsecos de la familia y que no deban afectar más que al ámbito de la familia. Procurar no hablarlos delante de personas que eso pueda repercutir en que nos cause un problema después. Y ya digo, la participación de toda la familia. Cuando se va a ir al país, pues uno de los temas que eso al principio lo preguntaron, yo recuerdo el primer curso, pues se conoce que había más diversidad de países que los que veo aquí, preguntaban el tema de la vivienda. Bueno, pues nosotros en el tema de la vivienda pues lo aplicamos igual que cuando vamos a elegir embajadas. Yo he ido a elegir muchísimos edificios y todos los años lo estamos haciendo, porque se renuevan constantemente los contratos. Elección de la residencia. Se ha de tener en cuenta que una elección acertada al inmueble vamos a tener un porcentaje altísimo garantizado a la seguridad. Entonces, hay que
ver el tipo de urbanización, el entorno donde se encuentra la vivienda, las vías de acceso, los barrios limítrofes, las zonas de ocio. Todo esto va a influir en la seguridad que vamos a tener después, a posteriori. El tipo de vivienda, pues lo mismo. Nosotros, y lo decimos muchas veces porque además, como los medios que tenemos económicos son bastante restringidos, y más ahora que parece que el señor Montoro nos quiere retirar unos 2.000 millones de euros, y acá el ministerio nos va a pegar un pellizco, pues no tenemos muchos medios. Entonces, lo que hacemos es procurar que cuando una representación hay que trasladarla, hablo del tema de representación diplomática, buscar, si es necesario, el edificio en altura. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos dos, el caso de Israel, el caso de Abu Dhabi. Se han trasladado embajadas que estaban en parcelas independientes en suelo para protegerlas a edificios de altura. Aquí, en el edificio en las torres lo diré, las 4 torres, allí ha intentado irse hasta la embajada americana ya. O sea, para dejar Serrano. Sí, ha estado intentando irse a la embajada americana. O sea que, ¿por qué? Porque el edificio de altura se protege mucho mejor que un edificio de planta baja. Por eso, a la hora de elegir la residencia en planta baja, decimos que la planta baja hay que gastar mucho más dinero en seguridad. Hay que poner al seguro que tiene más puertas de acceso. Hay que proteger más puertas. Las ventanas es conveniente ponerle rejas. Tenemos que conectar un sistema de alarma, tenemos que tener a lo mejor unos muros perimetrales. Todo eso es dinero. Si alquilamos una vivienda que ya disponga de ello, pero claro, va a ir implícito en el precio. El precio nos van a subir mucho más el precio por el alquiler. Es fundamental el saber si queremos elegir vivienda de altura o vivienda de planta baja. Eso queda a criterio de cada uno. Tiene otra serie de ventajas el tener una casa en planta baja, pero en altura se protege mucho mejor. En cuanto a medidas a establecer, bueno, pues hablaba de medidas físicas, que, pues eso, dotar a la vivienda de puertas blindadas, el dotarse de un cuarto seguro, que no viene mal, porque un cuarto seguro es en sí una habitación que tengamos dentro, una habitación antipánico que se llama, y dotarla de una puerta blindada con una serie de medidas de seguridad que pueda ser una cerradura de seguridad conveniente. Si puede disponer por dentro de un cierre que encaje en suelo y techo, mucho mejor. Y después que las ventanas, si tiene ventanas, que tengan rejas y a ser posible que tuviera un aseo. Porque hoy, cuando entra el pánico, lo más necesario es un aseo. Vamos, eso es fundamental. Y lo sabemos porque yo lo he visitado. Ahora, recientemente, la semana antes estuve en Kabul y visité lo de la cooperación italiana y me enseñaron su cuarto seguro, que era un sótano, y digo, ¿y dónde tenéis el...? Dice, mira, detrás de esa cortina tenemos ahí está el lavabo y el inodoro y tal, pero hay que tenerlo, o sea, que es fundamental, porque es una situación de estrés y hay que tener agua y un inodoro. Entonces, pues una habitación, la habitación propia del domicilio, se dota con una puerta blindada la habitación del dormitorio y ahí tenemos un cuarto seguro, por lo menos para, en un momento que hemos sentido entrar a alguien, podernos refugiar. Desde allí ya podríamos llamar por teléfono, avisar, comunicar con alguien y por lo menos disponer de un tiempo hasta que si el intruso o los intrusos reaccionan y echan abajo, que eso le va a costar más, pues ellos no van a ir con medios para eso. Medidas electrónicas, pues también, a veces, aparte de tener las medidas físicas, pues oye, un sistema de alarma que muchos tenemos en casa, conectado con una central receptora de alarma, un pulsador antipánico, que sepamos que es un pulsador antipánico, porque yo recuerdo de un embajador que tomó posesión de una embajada y el hombre pues había hecho el relevo y la embajada tenía un sistema de alarma con pulsadores antipánico conectados con una central receptora. Y él pues lo vio en la mesita de noche, se fue una noche a dormir y pensaba que era lo que bajaba las persianas y lo pulsó. Y ya pues no baja las persianas, era para otra cosa. Y lo guardó, pero es que a los 5 minutos le estaban llamando de los vigilantes abajo. Embajador, salga. ¿Y para qué? Salga, que a usted le pasa algo. No me pasa nada. Baje.
Dice, habían tardado 5 minutos, 10 minutos no habían llegado. Y tenía abajo tres agentes armados, pero armados hasta los dientes, y no, hasta que no veamos, eran en África. Y hasta que no veamos al blanco no nos vamos. Hasta que no veamos al blanco no nos vamos. Porque lo pueden tener secuestrado. Y él ha pulsado el botón. Entonces ha pulsado el botón, que es un mando a distancia. Un mando a distancia conectado con una central. Pues se dio cuenta de que era una buena medida de seguridad. O sea que, por eso digo que medidas electrónicas pues también se pueden tener. Si se va a unos países difíciles, pues se pueden tener. Y servicios auxiliares, generador, aljibe y tal. Bueno, no sé si alguien irá a países un poco difíciles, que pueda ser de África o de América, pero si alguien va, pues conviene, como se sabe, el agua no es muy potable y se suele tener depósitos y tal. Y es que esto, la particularidad es que también ocurrió otra anécdota de también a un agregado de interior en Ghana que estaba duchándose, le cortaron el agua por la mañana y el depósito estaba fuera, lógico, el aljibe lo tenía fuera. El hombre pues se puso en su albornoz e intentó salir al patio porque se me ha parado el motor o tal. Y al salir, en suerte que vio una sombra y pegó el portazo, pero pasó un machete delante de su cara. Y entonces subió corriendo por la pistola y ya les vio correr por la parcela ya, en fin, pero es el sistema que utilizan, te cortan el agua, saben a la hora que te cortan el agua y va a salir, y salió, claro, salió. O sea, por eso digo que el delincuente utiliza todos los medios y todas las artimañas para poderte herir o causarte el daño que pueda. Aquí es un poco más de lo mismo. Las precauciones a tomar en la vivienda, pues las puertas y cerraduras, lo que hablaba antes. Disponer de videoportero y puertas fuertes con cerradura de seguridad, cerrar siempre con llave la puerta de la casa, aunque se salga por un momento, la habitación segura, disponer de una caja fuerte para guardar dinero, joyas y documentos, conocer a quién se le entregan las copias de las llaves, porque ya conozco algunos casos en que le han entrado a gente de embajadas, de que han tenido, lógico, porque si uno se marcha y deja el servicio doméstico trabajando, pues lo que no puedes esperar, de quien menos puedes esperar que te haga la copia es el servicio doméstico, pero si el servicio doméstico ha sido un poco infiel y se ha hecho una copia de la llave y después lo has despedido, pues lo que debes hacer es cambiar la cerradura, porque a alguno le ha pasado y luego le ha dado la sorpresa y que se ha encontrado el piso un poco vacío después. Tener inventariado los muebles, los bienes muebles de valor con los números de identificación. Esto en España siempre se lo aconseja, sobre todo a la gente cuando se marcha de vacaciones, porque es lógico, el delincuente va a actuar cuando no estamos en casa. Con los objetos electrónicos y los datos grabados en joyas, pues se toman nota, incluso se hace un reportaje fotográfico y sobre todo si se tiene póliza de seguro, pues es conveniente tenerlo porque no lo va a pedir el seguro. Si se han de realizar revisiones en las viviendas, pues que sean operarios de empresas de servicio, pero que sean contrastados, sabiendo que tienen que venir al domicilio, no vienen cuando a ellos les parezca, sin haber avisado, haber comunicado y tener la certeza de que precisamente esos son operarios de una empresa. Porque de hecho aquí en España está dando muchísimo el caso. Mucha gente por ahí en pueblecitos, incluso hasta hace poco leí habían detenido a dos, no sé si de una provincia de Albacete o Alicante, que eran de la misma empresa de butano, Resol de butano, y lo mismo, le habían, para estafar a una persona, era una señora mayor, le cobraron, si fueron 300 euros por hacer la revisión del gas y además no tenía gas, porque tenía vitrocerámica y tenía un calentador eléctrico y le cobraron 300 euros. Bueno, la Guardia Civil los detuvo en el pueblo por eso. Pero vamos, en estos países pues también hay gente que se va a dedicar a esto. Al salir siempre del garaje con el vehículo, esperar a que el portón se haya cerrado, cosa que no solemos hacer ni aquí en casa. Si se dispone del personal de servicio doméstico, estos viven también en la vivienda o en dependencias anejas, instruirles en la prevención de riesgos que puedan ir asociados al domicilio e inculcarles la política de seguridad que se haya establecido para que cumplan las normas pues escrupulosamente, que es una parte más de la familia en ese momento. No arrojar nunca a la basura documentos o papeles que contengan información sobre las actividades personales de los miembros de la casa, recibos de banco, facturas, albaranes, notas de actividades, etc.
No hablar, lo que decía anteriormente, no hablar en presencia del personal doméstico de la casa de propiedades, de negocios, de actividades económicas que se pretendan realizar. Los asuntos de familia y los negocios nunca deben ser discutidos con o en frente de la servidumbre. Si se tiene contestador automático en el teléfono, no dejar mensajes del que se pueda deducir que van a permanecer fuera del domicilio algún tiempo. Eso es fundamental. Y luego aconsejar a los hijos que cuando contesten al teléfono, si están solos en casa, nunca deben decir que están solos. En la contratación del servicio doméstico, pues es una actividad que en muchos casos pues hay que hacerlo y tal. Entre las instrucciones, yo decía lo que decía anteriormente, que en las embajadas tenemos consejeros y agregados de interior que nos echan una mano. Y si hay que decirle, oye, yo voy a contratar a una persona y mira, esta persona es, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes consultar quién es, en qué actividades ha trabajado? A ver si tiene algún antecedente. Es conveniente pedir primero informes. Informes porque vamos a dejar a una persona a lo mejor en casa mucho tiempo y a lo mejor al cuidado de hijos o tal. Y son los que nos pueden echar una mano dentro de la representación. Entre las instrucciones y recomendaciones, bueno, hablaba de colaboración con profesionales de la embajada y entre instrucciones y recomendaciones que deben cumplir, pues que aconsejarles de que no hagan comentarios sobre los dueños de la casa, tampoco se puede decir que lo vayan a cumplir, ¿no? Pero por lo menos hacerle ver que cuando se reciba en el domicilio algún paquete de dudosa procedencia y que no se espere, llamen previamente a los propietarios de la vivienda y si se recoge e infunde sospechas por su peso o estado, avisar al personal de seguridad de la embajada. Eso es conveniente porque de hecho nos ha pasado, que hay bastantes casos de decir, oye, que yo no esperaba este paquete o este sobre que pesa mucho. Y claro, han venido en muchísimas embajadas, no en todas, pero en muchísimas tenemos equipos de Policía Nacional y de Guardia Civil que protegen las embajadas. Entonces son gentes que están un poco más familiarizadas con el tema de los riesgos del terrorismo, del tema de paquetes sospechosos y demás. Pues avisarle, oye, y avisar al servicio, oye, a la persona, mire usted, que acaba de recibir un paquete y me infunde sospechas. Bueno, pues este personal se desplazaría, ya se pone en contacto con los especialistas de este tema de las autoridades locales, ellos saben lo que hay que hacer con el paquete, ya darían las instrucciones al personal del domicilio y lo apartarían, abrirían las ventanas, el tema del gas, todo lo que hay que hacer en ese momento por si es un paquete sospechoso. En cuanto a no permitir el acceso a la vivienda a ningún desconocido y si son personas de reparto, lo que hay que decirle al servicio doméstico. Proveedores, tener la certeza de que son de los establecimientos donde se hayan hecho las reservas. El personal de mantenimiento de instalaciones de suministro tiene que estar debidamente acreditado y haber comunicado a la empresa suministradora previamente su visita. Hay que inculcar al personal doméstico la idea de que una agresión al domicilio puede repercutir también en la seguridad de ellos mismos, por lo que han de concienciarse de que la seguridad de la vivienda afecta a todos. Aquí hay una cosa que yo, pues bueno, nosotros por el hecho de que hay muchas representaciones que el sistema de alarma, hablo de edificios de Cancillería, oficina consular, consulado, no se lo solemos dar más que a ciertas personas. Entonces, si conectamos un servicio de alarma, un sistema de alarma, a la servidumbre hay que darle la contraseña, pues dependiendo de que las horas que se vaya a estar fuera, o decir, no, mira, yo voy a poner el servicio de alarma, como es una cosa que se puede cambiar y además es lo habitual que se cambie periódicamente. Pues si en vacaciones ha habido que dejarle, oye, porque tiene que venir a casa a regar las plantas, cualquier cosa, vale, pues te voy a dejar, pues tienes la llave, pero hay una alarma, está conectada. Te voy a dejar la clave, pero ya sabiendo que es en un margen de día. ¿Por qué? Porque no es muy conveniente dar al servicio doméstico las claves de alarma del sistema que tengamos puesto en la vivienda. Me hablaba Sole de que había que llevar que quería un apartado sobre seguridad en los desplazamientos, sobre todo en vehículos. No sé si van a conducir en los países a los que vayan. Veo que aquí, bueno, por los países que, si son países, o va a ser Estados Unidos, o bueno, o puede ser Berlín, o Atenas, bueno. Hombre, en Sudán, pues como que no sé quién va a Sudán, pero como que no. Como que conducir una mujer pues no está muy bien visto.
No, pero no voy por el hecho de que vaya conduciendo y sea mala conductora, no. Voy por el hecho de lo que pueda, la repercusión que pueda tener después. Comentaba sobre el otro día tomando un café el tema de Bangladesh, de las 3 chicas de la embajada. Se fueron a una fiesta que daban otras embajadas. Bueno, volvieron y ellas volvían de la fiesta y no, ellas iban bien, discurrían por una avenida que tenían preferencia de paso y salió un turismo, les dio por atrás. Bueno, pues ya les frenó, salieron las 3, iban solas, no llevaban, la verdad es que me comentaron que tenían conductor, tenían un chofer, pero ese día prescindieron de él y prefirieron irse las 3 juntas. Bueno, pues se armó el alboroto, otros automovilistas pararon, se pusieron a favor del señor, del que tenía el culpable, se pusieron a favor, las avasallaron, se tuvieron que meter dentro del coche, llamaron todas nerviositas a la embajada para que fuera, y apareció el conductor del embajador, apareció allí, ya resolvió había llegado un policía y cuando vio que llevaba placas diplomáticas, dijo, esto lo resuelven ustedes, porque como es un coche diplomático lo resuelven ustedes, esto es un policía, dijo, resuelvan ustedes. Pues tuvo que interceder el señor, el conductor, un conductor local. ¿Y cómo lo resolvió? Pues por el procedimiento que siempre se utiliza en esos países, es metiéndose uno la mano en el bolsillo y aunque tengas razón, toma unos dólares, cállate y ya arreglaré yo mi golpe. Eso. Y bueno, podía contar más casos, y alguna diplomática que además estuve con ella hace años que no la veía, estuve con una reunión el otro día con ella y que le contaba la anécdota. Digo, casualmente, ¿te acuerdas cuando llegué en el país que tú estabas, un país islámico? Y llegó increpándole al embajador, me han puesto verde. Y le decía al embajador, ¿qué te ha pasado? Y, me han insultado todo lo que han querido. Y viva llevaba un país, llevaba de tirantes, falda no muy larga, y además iba conduciendo y le tiraron piedras al coche. Porque iba conduciendo. Bueno, era en Pakistán, que es también muy radical, ¿no? Pero el otro día le contaba eso, te digo, ¿te recuerdas? Digo, además que recuerdo el consejo de tu compañera, la que estaba en funciones de cónsul. Digo, recuerdo la que te dijo, pero ¿cómo no te buscas un chofer? Que te lo vengo diciendo hace mucho tiempo, búscate un chofer. Si no vale tanto dinero, y lo tienes a todas horas. Bueno, pues al final le digo, ¿ya accediste? Y al final accedí. Y al final tuve que buscar porque ya iba en riesgo mi vida, ya es que era un peligro. Por eso digo que no es solo el tema de conducir bien o conducir mal, que allí por esos países no conducen, se conducen, porque se funciona y van, pero el tema es ese, y muchas veces pues nos enfrentamos al problema local. ¿Qué tenemos que tener? Pues bueno, el conocimiento del callejero pues es un poco difícil, llegar al país y conocerse la ciudad pues es un poco difícil, pero hay que procurar. Para adoptar esas medidas de seguridad que yo estoy hablando desde el principio, hay que conocer la ciudad, hay que conocer un poco por dónde salgo, por dónde voy. Lo mismo que para un atasco, pues lo mismo también para prevenir el delito, porque hay zonas donde serán más... A mí me pasó, y ahí está una anécdota que me pasó en Libia hace unos años, varias veces, pero la primera vez que fui, pues había quedado a comer a una hora, pero dije que me tenía tiempo y me bajé a la zona del puerto, a la zona que había sido española, a hacer una foto, lo típico. Estaba Gaddafi entonces de presidente. Y al final digo, bueno, pues cojo un taxi y me voy. Y cuando cogí el taxi le digo la referencia del hotel donde estaba, para ir al hotel, porque era donde me esperaban para luego llevarme a comer. Y veo que por la orientación, yo no tenía idea de la ciudad, pero por la orientación por donde me llevaba, digo, no, usted no me está llevando por donde yo quiero. Sí, digo, no, para usted aquí. No, digo, no, para usted aquí. Y paró, y recuerdo que había una panadería, y allí pasé y pregunté, y ya el señor de la panadería me ayudó por otro taxi, y dice, no te está llevando donde... O sea, me estaba sacando de la ciudad. Me estaba sacando, ¿a qué? No lo sé, pero me estaba sacando de la ciudad. Digo, jolly, y vamos, porque me di cuenta, lo que hacía rápido porque enseguida me orienté. Pero me orienté porque había bajado andando y tenía la idea de cómo se podía subir. Pues eso es, el conocer el callejero y orientarte, pues es fundamental, porque sabes por dónde te puedes desplazar y volver. El de tener el estado de vehículo en buenas condiciones, pero esto ya lo sabemos todos, que a todos nos gusta tener el vehículo, pero hay que tenerlo en buenas condiciones, de mecánica, de ruedas y demás, para poder salir en un caso de apuro. Conducir siempre con las ventanillas cerradas y los seguros por puerta echados. En América y sobre todo en Centroamérica, vamos, los resaltos en los semáforos que están a la orden del día, eso es, vamos, a cientos.
Antes de subirse al vehículo que ha dejado estacionado, observar siempre alrededor. No dar al mando a distancia hasta que no esté uno próximo. No desde lejos porque te captan y es un tiempo que tienen ellos para interceptarte. Si se van a dejar la llave del vehículo a una aparcacoches, pues asegurarse de que esa persona pertenece al establecimiento. Ya se ha tenido en alguna vez que se le ha dejado la llave en un restaurante, y lo digo por dos consejeros, dos agregados, que le dejaron las llaves y el hombre sí estaba muy bien vestido y todo lo demás. Y pensaban que era el aparcacoche del restaurante. Y sí, le aparcó el coche, pero no sabemos dónde se lo aparcó. En fin. Si cuando se va circulando alguien le golpea, esto es muy frecuente, esto se suele dar muy frecuentemente, que alguien te golpee el vehículo por la parte posterior. ¿Por qué? Para hacerte parar. Te golpea, suavemente no te va a dar un golpe, pero bueno, para hacerte parar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mirar por el retrovisor, ver quiénes van, ver quiénes son las personas que van. Si son varias, pues no parar en ese momento, seguir un poco, seguir, y si considera que en el lugar más adelante puede estar seguro para ver qué ha ocurrido, se detenga allí y comprobar el daño entonces. Si es de noche o en un lugar poco iluminado, pues vamos, no parar, que se quede con el golpe el coche y ya le buscaré la solución después. No parar para ayudar a extraños en la noche o en lugares poco iluminados y con poco tránsito de vehículos. Si es un accidente, pues llamar por teléfono al servicio de urgencia. Es mejor que vengan ellos a atender, porque puede ser falso. Tener siempre cuidado, si esto es muy frecuente, no sé si alguien irá a Rusia, pero en Rusia y Ucrania sí es frecuente. Arrojarse sobre los vehículos en los pasos de peatones. Eso a un policía en Moscú le pasó, se le tiró uno al parabrisas y era para cobrar un seguro. O sea pero no se tiró, no le golpeó. Ya le dijeron que le pusieron una cámara al coche, que allí se puede llevar cámara. Bueno, aquí también en España, pero bueno, y le puso, simulando un atropello. Y por eso, en ese caso, pues hay que conseguir testigo del hecho y llamar a la policía, porque se te va a tirar encima simulando que le has atropellado. Si nota que se va siendo perseguido por otro vehículo, pero por primero no ponerse nervioso, si podemos. Comportarse como si no lo hubiéramos observado. Dirigirse a una zona concurrida, que sea calle iluminada, y si conocemos, porque conocemos y estamos orientados, pues a una zona segura, si sabemos dónde hay una comisaría, una dependencia gubernamental, policial, o un sitio ya de mucha concurrencia de personas, dirigirnos hacia ahí, porque es como únicamente el que nos está siguiendo podrá evadir, podrá alargarse. Si el vehículo es alcanzado con piedras y otros objetos, como por ejemplo huevos, esto es muy frecuente en Sudamérica, que te arrojen desde un puente o algún sitio, te lanzan huevos y te lanzan una caja de huevos y caen sobre el cristal 3 o 4 huevos. No se le ocurra darle nunca el limpiaparabrisas, jamás. Nunca. Seguir, porque es que a 500 metros les van a estar esperando, porque entonces va a tener que parar, porque no va a haber nada. Nada, eso es ya, cuando le dé una vez al limpiaparabrisas, ahí van a estar los huevos aquí, pero ahí ya va a verse la tortilla. Entonces, a 500 metros van a estar esperándole para saltarle, eso fijo. Ese es el procedimiento que utiliza. Recomendaciones para la hora de circular por carriles, pues en algunos países el sitio por donde suelen, si hay avenidas amplias, suelen ser los carriles laterales. Los más rápidos, lo mejor es ir por carriles centrales circulando. Y luego cuando se llega a un semáforo todos son iguales, pero ahí está el tema de procurar tener las ventanas cerradas y adoptar otra serie de precauciones en el semáforo. Si se dispone de chofer, pues hay que inculcarle una cierta disciplina para estar y que esté atento en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Son los que mejor, ellos conocen la ciudad, conocen la gente y dice, oye, pues mira, allí aquel está vendiendo pañuelos, pero fíjate que hay otro al lado que ese no está vendiendo pañuelos, lo mismo este me va a entretener y por el otro lado me quitan, me abren la puerta, ¿sabes? Entonces el chofer hay que inculcarle si se tiene chofer. Luego están las precauciones en los semáforos. Bueno, pues en los semáforos, cuando el semáforo está en rojo, hay que observar siempre el entorno. El delincuente va a tocar casi siempre por el lado del conductor si vamos solo. O, como decía antes, en internet se ven muchos vídeos que están vendiendo pañuelos o vendiendo lo que hacen en los países de Sudamérica, que te están vendiendo golosinas y tal. Y en cuanto te descuidas, metes la cabeza y por el otro lado te están llevando la chaqueta, el bolso, lo que tengas. Vamos, lo están llevando, ¿verdad? Si llega a sospechar algo, pues lo suyo es
poner el vehículo lo más próximo al de la izquierda para que no pueda penetrar, precisamente esto, para que no se pueda meter la moto y pueda la moto encañonarnos, el hacernos el tirón, el ponernos un cuchillo en el cuello, vaya. Otra recomendación es, en caso de que vayamos a ser asaltados y veamos que somos asaltados, dar un acelerón, y es preferible chocar con el delante. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos puede ayudar. Y este va a salir del coche porque piensa que entonces vamos a ser más. Y ya por lo menos, a ver si siendo más, los malos se van, ¿sabes? Y tocar insistentemente la bocina, que eso también es conveniente, ¿sabes? Por lo menos si hay algún agente cerca o demás, pues se va a alarmar, aunque si esto es en Egipto, no, ahí todo el mundo toca el flash, 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 pi, 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 allí. Aquello es como marcando el territorio, diciendo como los pájaros cuando cantan, pi, 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 que estoy aquí. En fin. Luego tenía unas recomendaciones a pie, no sé cómo vamos de tiempo. Ya vamos bien. Tenemos la seguridad de los desplazamientos a pie, pues esto es muy común. Nosotros aquí cuando vamos de compras o vamos de paseo por la calle, pues casi nunca vamos con los 5 sentidos puestos, pero aquí en estos países un poco difíciles sí hay que ir con los 5 sentidos puestos. Circular por la acera pegado a la pared, pues muchas veces no. Sobre todo en las esquinas, pues observar que es donde nos pueden salir a darnos el asalto. Primero, alejarse de la pared. Pero también hay que tener en cuenta que los delincuentes, aquí nosotros del Ministerio, como está frente a la Plaza Mayor, yo he visto de quitarle con una bicicleta 2 rumanos, quitarle un bolso a una señora. Ir 2 rumanos en una bicicleta además robada, que es de esas blancas del ayuntamiento, porque se conoce que ellos no la habían cogido. Y lo hemos visto personalmente, vamos. Hemos visto ahí, se ve en ese entorno todo, robar teléfonos móviles en la plaza, en el cajero del BBV. Ya tuve que actuar una vez con la Guardia Civil ante 2 chicas que hubo que llevarlas al forense. Bueno, ahí los rumanos se acampan por su respeto. Por lo tanto, alejarse en la acera nos puede pasar también, pero hay que ir con los 5 sentidos puestos. Después, en países donde sea conveniente que no podamos ser seguido objetivo, pues cambiar de ruta diariamente, o podemos cambiar frecuentemente de ruta. Evitar la rutina, en una palabra. No tomar calles que no se conocen muchas veces por decir, pues mira, llego antes por aquí. Pues sí, atajas, pero también el otro va a atajar por ahí. O aquellas que para cortar el trayecto están menos transitadas. No, pues mejor me voy a una calle transitada. Y lo que decía, caminar con tranquilidad y seguridad, pero observando todo el entorno. O sea, siempre, si va uno a un sitio delicado, pues, y sobre todo si va uno al banco, pues ahí más todavía. Tenía una parte que era el comportamiento en situaciones de alto estrés para cuando se va se cambia de país. Y bueno, esta es la diapositiva, pero voy a empezar por la anterior, por la siguiente. Porque hablando del estrés, que a lo mejor es un tema que tendría que dar el servicio médico, pero aquí el estrés es reflejado, lo quiero reflejar al tema de la delincuencia, trasladarlo al tema de cómo nos comportaríamos en una situación difícil. Es una respuesta del organismo, porque es lógico, ante un cambio o situación nueva que se nos va a presentar. Dependerá el estrés de la persona, dependerá del lugar, dependerá del momento. La respuesta del organismo pues dependerá de muchas circunstancias. A veces la noticia de que tenemos sobre un país al que vamos a ir, pues al que vamos a viajar, nos crea una situación de estrés. De hecho, cuando vas a viajar dices, joder, ¿qué me encontraré allí? Porque a mí me lo han pintado desde allí de una manera, pero yo veo, porque lo primero que haces es preocuparte, ves internet, las noticias, y dices tú, voy a ver qué hay en ese país. Y, claro, si ves nada más que lo bueno, chapó, porque bueno, vas tranquilo, luego te lo vas a encontrar a lo mejor allí, pero bueno, por lo menos vas tranquilo. El primer sofocón no te lo llevas. Pero una vez que se toma contacto con el lugar, pueden ocurrir 2 cosas. O que la situación que nos habíamos imaginado no es tan peligrosa ni tan difícil como lo habíamos pensado. Y dice, pues mira, no es tan difícil, o sea, se puede circular por la ciudad, se puede andar, puedo ir de compras a tal sitio, me puedo desplazar. Bueno, pues ya no es tan difícil. Estos picos del estrés, que es una vez que toma contacto con el lugar, es lo que, si se llega al punto de que es a la inversa, de que cuando vamos al país nos hemos imaginado un país con una circunstancia que a lo mejor pensábamos que podíamos superarla y luego te juntas con la colonia española, y te dicen, no, es que mira, es que adopta estas medidas, es que cuando salgas no puedes,
a las 5 de la tarde procura estar en casa. Es que no vayas a esta zona porque o los fines de semana no se puede ir. Pues dices, pues el peor de lo que yo me había imaginado. Entonces entras en la fase de estrés malo, que es el distrés. O sea, ya entras en una fase que entra en un estado de ansiedad y el cuerpo puede llegar al agotamiento. Entonces, para reaccionar ante eso está el autocontrol. Pero claro, el autocontrol es una situación en la que cada uno sabe cómo puede defenderse, cómo lo puede superar, y hay gente pues que no lo supera. Yo en Haití, esta es una anécdota curiosa, graciosa y al mismo tiempo a mí me preocupó mucho porque mandamos un policía, hablo de un policía, hacía un relevo el policía a otro y casualmente 3 días después iba el ministro de Asuntos Exteriores de visita a Haití. Entonces yo llamo al embajador, le digo, ya, embajador, ya va para allá el policía, llega esta tarde, ya salió esta mañana, llega esta tarde ahí por el cambio de horario y tal. Ya lo tienes ahí disponible para cuando llegue el ministro, lo puedes meter en la cápsula porque con el resto del equipo, que eran otros 4 policías. Bueno, pues a las pocas horas me llama él y me dice, oye, ¿tú has hecho la selección de los policías, del policía que me mandas? Digo, no, yo no la hago. La hace la Unidad de Coordinación Internacional de la policía. A mí me mandan, yo hago todo el preparativo y yo lo he enviado, pero ya dice, bueno, este hombre no puede articular palabras. Dice que se ha bajado del avión, no es capaz de articular palabras. Digo, ¿qué le ocurre? Solo sabe pedir un FAS. Un FAS. Quiere poner a Madrid un FAS. Un FAS. Digo, pero ¿qué le ha pasado? Este hombre ha entrado, tiene un estado de ansiedad y de estrés que no puede con él. Se ha bajado. Este dice que ha visto la ciudad desde arriba, cuando venía volando. Esto está claro, fue poco tiempo después del terremoto. Bueno, pues dice, ha entrado en un estado de estrés que no articula palabras. Bueno, digo, pues, ¿y qué hacemos? Pues no sé, digo, yo ahora mismo no tengo otro policía para mandar repuestos, porque dice, pero si esto es un peligro, digo, sí, lo sé. Estando en estrés, es más bien un peligro, ese hombre no puede ir con un arma en un país que tiene que proteger a un ministro español y encima está en una situación tan delicada. Digo, pues nada, déjalo de custodia de la embajada y que el resto de policías se vaya con el equipo, con la delegación y tal. Y luego al final, esto es ya la parte anecdótica y curiosa, cuando ya lo volvió, a los 3 días o 4 lo volvieron para España. 3 días estaría yo, que y lo curioso fue cuando le preguntaron y dice, oye, pero a ti, dice, no, a mí me habían engañado. Digo, ¿cómo que te habían engañado? Dice, sí, a mí me dijeron que yo iba a Tahití, no a Haití. Digo, bueno, ahí quisiéramos ir todos. Digo, tú entraste en internet y tú no viste la H, ¿verdad? ¿Tú viste la T? Sí, es curioso, yo no me lo creía, digo, será de broma. No, pero él lo dijo muy serio y se lo dijo a sus jefes en la unidad de coordinación. O sea, que el estrés le puede entrar a cualquiera. Este hombre entró en distrés, pero no tenía autocontrol. Vio el país todo derruido, un estado que dijo, no hay más que personas aquí de color, y pues yo aquí no tuvo autocontrol. No pudo. En fin, esto es el hecho de que cuando uno piensa que va a un sitio que es mejor de lo que luego se ve, pues, puede ocurrir. Para eso luego hay que tener autocontrol y decir, oye, pues bueno, voy a reaccionar, mimetizándome con el país, con la gente y tal, voy a hacer el esfuerzo, ¿no? En algunos países es muy difícil, lo digo, porque, vamos, no quiero poner las excepciones como pueden ser los países donde está el terrorismo tan arraigado, puede ser Pakistán o Afganistán, Irak, que bueno, hoy hemos tenido en Afganistán un atentado con, no sé, ha habido 24 muertos, en una zona segura además, muy cerquita donde tenemos la Cancillería, el Ministerio de Defensa. Ya digo que el estrés como activador de mecanismos de defensa, pues es bueno. A veces es bueno tener estrés que suba la adrenalina y que te puedas defender, porque es de lo que se trata, de defenderse ante una agresión, ante una intrusión en tu casa, ante una reacción por lo que le haya pasado a uno de tus hijos. Entonces, en cada situación se debe adoptar un comportamiento. Una vez irá en el sentido de reacción y otra en el de inactividad, lo que le pasó a este hombre. No hizo nada, dijo yo aquí me niego, no puedo hacer nada, estoy totalmente bloqueado. El estrés provoca unos cambios en el organismo que hace que seamos más fuertes, más rápidos, en cuanto surja, y menos sensible al dolor. Pero estos cambios influyen muchas veces sobre la forma de desarrollar la estrategia, porque de hecho, si
vemos que en un coche, vamos en el coche, en el momento que entramos al vehículo, nos vamos a arrancar y nos asaltan y conseguimos cerrar la puerta, pero puede que nos quedemos bloqueados, porque no sabemos ni encontrar las llaves, ni buscar las llaves, ni arrancar el motor y tal. Suele pasar, suele pasar. Y ese es el problema, que esto influye, el estrés influye en la capacidad de desarrollar la reacción, que sería la más conveniente, es decir, bueno, pues puedo salir del apuro, tal, en fin. Y uno de los síntomas, pues que se presenta, que es este, que, vamos, las pulsaciones se ponen a 200 las pulsaciones por minuto y vamos, no cogemos ni las llaves, ni el teléfono para llamar, ni podemos, no, se nos ha pasado todo, ¿no? En algún momento. Y como casos particulares en los que el comportamiento orientativo de cómo se debería, si hemos en los casos serían, si nos asaltan al llegar al vehículo, pues en ese momento, si nos asaltan, hay que tener en cuenta que el delincuente está nervioso y con miedo y por tanto es peligrosamente inestable. Él lo que quiere es conseguir rápido. Entonces el peligro está ahí, en el momento crítico. El primer momento, en cuanto se acerca, te pone la navaja, la pistola o te agarra por el cuello y tal. Ese es el peor momento. No permitir que el delincuente no suba al automóvil. Negociar con él entregando las llaves y pide el dinero dándole la cartera. Les puedo contar dos casos. El embajador de hace ya 4 años, el embajador de Argentina estaba en un restaurante, el conductor estaba afuera, asaltan el restaurante, entre una banda de delincuentes, roban a todos los que estaban en el restaurante, le roban las carteras, todos, relojes, carteras, y salen 2 de ellos y el coche del embajador, un Mercedes, estaba en la puerta con el chofer. ¿Qué hace? Dice, pues ya tenemos coche. Le pone la pistola al chofer, le dice, ponte al otro lado del asiento que el coche no, pero tú también te vienes con nosotros. Y se lo llevaron. Suerte que en una curva, que era en una calle, que había en curva, consiguió abrir la puerta y lanzarse. Se tiró y bueno, nada más perder un tobillo, tuvo unas lesiones en un tobillo y en una mano y nada, se salvó. Y a un policía nacional en México, se acaba de comprar el hombre un coche, se compró un buen coche, los delincuentes le vieron que era un Hammer, que era un coche tal, y fueron por él. Este se salvó porque se tiró del coche, porque era era un metro, casi 1,90 m, de musculado de gimnasio, había sido del Geo, un tío preparado, pero lo llevaban encañonado en la parte de atrás, lo echaron a la parte de atrás, y en una curva consiguió tirárselo. Bueno, a uno dice que le debió partir la mandíbula del codazo que le dio, y al otro pues lo dejó un poco bloqueado porque iba en medio y se consiguió tirar del coche. Tuvo fractura de costillas y demás, pero no pararon porque él sabía que lo iban a matar, porque allí no te secuestran y menos con ese tipo de coche. Dice, yo sabía que me iban a matar, entonces ya mi reacción, porque eran lo que iban a hacer con él. Entonces, por eso digo que el delincuente no suba al automóvil, no. Vamos a negociar entregándole las llaves. ¿Que no se convence? Pues fingir un desmayo, un dolor fuerte en el pecho, con ahogo, falta de respiración, hacer como que nos cae y caernos al suelo. Oye, ya no te vas. Él va a procurar cargarse con el coche, que es lo más fácil, y te va a dejar en el suelo. No te va a dar 2 golpes, 2 patadas y demás, ¿no? Pero bueno, se va a quedar en eso. Después, intentar, bueno, en este caso, nosotros desde el punto de vista de la policía, pues siempre decimos, intentar retener información sobre la vestimenta, la estatura, rasgos físicos, para ver si luego, pues, cuando se presenta la denuncia se puede dar con el elemento. Si el asalto se produce en el domicilio, bueno, pues lo primero, no resistirse. Acceder siempre a las peticiones, y máximo si van armados. Abrirle armarios, cajas fuertes, pues no lo van a pedir. Eso va a ser lo que van a ir buscando. Memorizar lo que se escuche desde el punto de vista policial, los rasgos físicos, las vestimentas de los delincuentes, no tratar de escapar, no tocar los objetos que hayan tocado, para si luego la investigación en policía científica puede llegar a obtener huellas dactilares y sacar quién ha sido el autor o los autores. Y por supuesto no seguir a los delincuentes, se van, pues enemigo que huye, puente de plata. Y en el caso de robo en la vía pública, si estamos con esa fase de estrés y no sabemos qué hacer, pues bueno, en primer lugar, no llevar objetos valiosos. En muchas ciudades ya te aconsejan, oye, por favor, no lleves a la vista nada, pero vamos, en muchísimas ciudades, incluso europeas, no lleves, bueno, hablo un poco más de ciertos países del este, tal, la parte ha pasado en Grecia, en países de Yugoslavia también.
No llevar objetos y adornos valiosos a la vista. Si se sospecha de alguien que nos sigue, pues bueno, adoptar las precauciones que se pueda, cruzar la calle, cambiarse de acera, el buscar un sitio seguro y que cruza también el sospechoso, pues irse a una zona segura donde haya gente y correr hacia una zona transitada. Si se llega al final a ser asaltado, pues lo mejor es no ofrecer resistencia. Lo material se puede recuperar. Eso es lo fundamental. Después tenemos el comportamiento situacional alto estrés. Quiero hablar del tema del secuestro. El secuestro es una modalidad de retención en el que una o más personas, pues en un corto espacio de tiempo, someten a las víctimas a tortura psicológica para que a través de una llamada telefónica pueda contactar con algún familiar que efectúe de forma rápida la entrega de un rescate. Eso lo que intentan es recoger enseguida el dinero lo más rápido que pueda. Este es el secuestro más frecuente, que se llama el secuestro express. Se lo han oído hablar de él, pero es muy en España se está dando mucho, está dando mucho, sobre todo a la hora de que te cogen y te meten en un maletero del coche y te llevan de cajero en cajero sacando el dinero de las tarjetas que tengas. Entonces, eso es un secuestro express. Este en el caso de que seas el secuestrado. Puede ser que el secuestrado sea otra persona y extorsionan a la familia. Puede ser un hijo, puede ser la mujer o el hombre, incluso estar en el trabajo. ¿Qué hacer? Bueno, pues en primer lugar seguir las instrucciones a los secuestradores evitando reacciones que les puedan causar nerviosismo y actúen violentamente. No mentir nunca a los delincuentes. Si lo hace, puede que lo descubran y todo empeore. El tiempo que dura un secuestro express es de tensión, miedo, nervios y angustia, pero hay que valorar que el tiempo siempre juega a favor de la víctima. Los delincuentes necesitan negociaciones rápidas, efectivas, y en la negociación, eso es un juego de poder, ahí es donde la víctima es la que tiene, si tiene sangre fría, tiene serenidad y tiene autocontrol, pues a lo mejor puede llegar a conseguir que minimice los riesgos de que sea agredida y ellos saldrán con la suya, pero por lo menos lo va a negociar. Negociar las peticiones que haga, si es en el domicilio. No ofrecer nada por propia iniciativa. Eso por supuesto, que ellos pidan, que ellos exijan. Y negociar con los secuestradores la cantidad a entregar y la forma de entrega, así como la forma de liberación. En el caso de secuestros express, puedo contar otro caso, siempre me lo cuenta la oficial mayor. ¿No? La oficial mayor es la directora general de oficial mayor y me cuenta que cuando era cónsul en Guayaquil, pues le mandaron un equipo de guardia civil, 12 guardias civiles. Y la primera semana que estaban siempre se cabreaba porque decía, oye, fíjate lo que le va a ocurrir y le va a pasar a los guardias civiles. Dice, y ya los había advertido yo el primer día que vinieron de servicio al consulado. Pues el segundo o tercer día los secuestraron a los dos. Los secuestraron. Le sacaron el dinero, se los llevaron de cajero en cajero, le sacaron a los pobres todo el dinero y se presentaron, les tuvo ya que dejar dinero porque ese mes ya no tenían para nada. Y dice, me dio una rabia que a dos guardias civiles los secuestren, vamos, ya es que es el colmo. ¿De qué me vienen a proteger a mí si encima los secuestran a ellos? Y es anecdótico porque es una curiosidad. Entonces, digo que todo el mundo es susceptible de ser secuestrado. Luego, hay otro secuestro que se está dando bastante, que es el secuestro virtual. No sé si habrán oído hablar de él. Bueno, aquí el componente psicológico, como digo ahí, es crear estado de ansiedad en la familia, en las víctimas. Esta variedad es una variedad del secuestro, pero es un secuestro que en realidad no es secuestro, o porque no suele ocurrir. Aquí, ¿qué es lo importante? Pues no dar información. Si se recibe una llamada en la cual hay que guardar la calma, no facilitar ningún tipo de información personal ni familiar y colgar el teléfono, porque van a decir, oye, tenemos a un familiar suyo, colgar el teléfono. Las llamadas cortas, no permitirle que sigan la conversación. Ese es el error, seguir la conversación. La comunicación, si no te permite pensar con claridad, no, hay que dejar enseguida el teléfono colgado, no dejar que se prolongue. Y si ya que hablan ellos, dejar que hablen, pero nunca acceder a entregar ninguna cantidad de dinero o cortar la línea enseguida. O llamar a la policía, por supuesto. La diferencia entre uno real y una farsa, pues nosotros desde la sección de secuestros y extorsiones siempre explicamos que en el caso de un secuestro real, el delincuente realiza una llamada corta para que no se le localice. El delincuente real hace una llamada corta. Tengo a su familiar secuestrado, ya nos pondremos en contacto con usted y te cuelga.
El del secuestro virtual no, mantiene la conversación, quiere mantener la línea, quiere crear eso, el estrés en la persona y que crea al final que lo tiene extorsionado. El primer caso que conocimos aquí fue en el 2013, no sé si recuerdan, un grupo musical guipuzcoano, se llama DeLorean, se llama. Tengo aquí lo que me enviaron y decía, según la familia, 3 de los músicos habían estado el domingo, esto es sacado del telegrama que mandó la embajada, haciendo turismo antes de volar a San Francisco, donde tenían previsto un concierto. Sin embargo, no fue así. Antes de llegar a sus habitaciones, Guillermo Astraín recibió una llamada de un supuesto miembro de la banda criminal de los Zetas, avisándole de que se iba a producir un tiroteo en el hotel, y le aconsejó que se fuera con otro compañero a otro hotel próximo. A los otros dos, sin darle tiempo a reaccionar, le pidieron que se fueran a otro hotel distinto, que sacaran dinero en efectivo, que comprasen varios teléfonos móviles y los recargasen para estar conectados entre ellos. También les instaron a destruir sus teléfonos españoles para evitar contacto en el exterior. Desde ese momento, los componentes de DeLorean empezaron a ser acribillados a llamadas de los secuestradores, realizándoles preguntas de tipo personal. Caminen por la acera de la derecha, si no obedecen serán baleados, le amenazaron. Creyeron que estaban secuestrados y vigilados por los temibles y sanguinarios Zetas. Estaban aterrados. Sin embargo, X, Igor, Unai y Guillermo jamás llegaron a ver en ningún momento a nadie en actitud amenazante. Ellos no vieron a nadie. Ni nadie les encañonó, según el Cuerpo Nacional de Policía. Pero los secuestradores hacían gala de una violencia verbal extrema por teléfono y daban la sensación de que tenían a las víctimas bajo su absoluto control. Les hicieron irse a habitaciones separadas y les convencieron de que estaban secuestrados y en peligro de muerte. Mientras su familia en el País Vasco, aterrorizada, oían sus voces angustiadas mediante conversaciones telefónicas a 3 bandas con los secuestradores. La Ertzaintza y el Cuerpo Nacional de Policía analizaron la información y pudieron localizar y liberar a los integrantes del grupo musical sanos y salvos en 2 habitaciones de un hotel de la Ciudad de México. Según decía el director de la Ertzaintza, estos secuestros son factibles por el miedo que los chantajistas infunden a las víctimas. Pero ellos nunca vieron a los secuestradores. O sea, se llevan de un lado a otro y a la familia le extorsionan. Sería aquí otro caso, pero no lo voy a leer porque es muy largo. Entonces, el secuestro virtual, pues incluso llegan, otro modo de hacer creer a la víctima, fingiendo la voz de un niño. Me contaron un caso de que había una persona, contaron un caso de una embajada, que era un secuestro de un conocido de uno de la embajada, que estaba volando y como el vuelo era de 8 horas y en ese momento no había comunicado nada a la familia de que iba a hacer a Estados Unidos y tal, y desde un país de Sudamérica, y dijo, pues tengo que ir, pero vamos, iba, y no comunicó nada. Entonces la familia pensó que le llamaban y estaba en el avión, claro, en el avión no podía comunicar. Y a la familia le sacaron, no sé si le pidieron $300.000, que luego al final, no sé si la familia pagó $30.000 o $20.000, pero al final soltaron dinero, porque no conseguían, entraron en estrés, no llamaron a la policía y le sacaron, no sé, fueron $30.000. Y fingiendo la voz de un niño para decir que tienen secuestrado al niño, y que en ese momento no cuelgas y sigues oyendo, pues al final te hacen creer que te tienen secuestrado. Del secuestro terrorista no voy a hablar porque esto se tiene que tratar de diferente manera, porque está la modalidad de secuestro del terrorista y esto ya pues se trata a otro nivel. Esto ya son los servicios de inteligencia y los policiales los que tienen que hacerse cargo del tema de la investigación. Luego tenemos las precauciones cuando se realiza un reembolso a una entidad bancaria. Es frecuente de que cuando se va a un país nuevo pues haya que hacer el alquiler de una casa. En muchos casos hay que pagar por adelantado a lo mejor un año, y hay casos que se dan 6 meses, un año, y hay que hacer un desembolso porque muchas veces los propietarios pues no quieren el dinero en cash, en metálico en muchos casos, lo quieren así, y hay que ir al banco a sacar dinero. Entonces aquí sí que hay que adoptar unas precauciones. Yo ya se lo dije una vez porque en Nigeria los policías tenían que adelantar un año para la vivienda de alquiler y se lo dije, digo, oye, vosotros mismos tenéis armas, sois policía, lo lógico es que sois 3, pues el día que vayáis a por el dinero a la entidad bancaria, que os va pues ir los 3 con las armas, y fueron los 3 con las armas. Pero cuando salieron sospecharon que los estaban siguiendo, pero dejaron ver las armas y cambió todo. O sea, se abrieron la chaqueta para que vieran que llevaban pistolas y pues nos habían seguido al banco a los 3.
En fin, pero son casos que se pueden solucionar adoptando una serie de precauciones. En Sudamérica estos le llaman los de las salideras bancarias. Aquí en España se le llaman los cogoteros, que es cuando mucha gente, a la gente mayor, sobre todo cuando van a cobrar la pensión al banco, pues les siguen para sacar el dinero. ¿Qué precauciones se pueden tomar? Pues no dar a conocer cuando se va a hacer la retirada del dinero ni dónde. En Argentina se dieron bastantes casos en que estaban en connivencia empleados de la entidad bancaria con los delincuentes. Entonces avisaban, pues me ha avisado uno de una embajada que va a venir a por dinero, tal. Entonces avisaba a los delincuentes y para que les dejaban sin un céntimo. Intentar utilizar siempre las casas matrices de los bancos, no sucursales apartadas. Antes de entrar en el banco, observar a las personas que se hallan en las proximidades, comprobando las salidas si siguen allí, restantes. Prestar atención a la gente que hay dentro de la sucursal. En caso de sospecha, comunicarlo al servicio, porque también el que da el agua suele estar dentro. El que avisa al delincuente de fuera está dentro. Dice, está haciendo un reintegro y ya lo está viendo porque él está allí a lo mejor muy bien y está haciendo permiso de documento y está viendo cómo está haciendo el otro. Y ya le da el aviso al de fuera. Prestar atención a las motos que están en marcha y próximas a la salida. En Sudamérica es así. En Sudamérica con motos, la mayoría, el 99%. No avisar de antemano al banco de que se va a retirar dinero. A veces pues el banco te pone pega. Oiga, es que usted me tenía que haber avisado y tal. Pero bueno, dice, oiga, si usted es un banco serio, tenía que tener dinero. Y hay que ponerle un poco en nombrete. Yo vengo porque necesito esta cantidad, lo tengo en mi cuenta y pues por lo menos para poner un brete y que busque el dinero, que lo consiga. No avisarle, oye, es que voy a sacar 30.000 o 20.000 o 40.000 euros de golpe. Si va acompañado de otra persona, es conveniente dividir el dinero por si al menos uno puede salvar una parte de los traídos. Si va solo, reparte el dinero por los bolsillos de su vestimenta y cartera o en su ropa y el cuerpo. En caso de tomar un taxi, no utilice uno que se encuentre en la puerta de la sucursal o próximo a ella. Desplaces andando, vaya y luego cuando encuentre uno, que pase, que se vea en una avenida y tal. Mientras se aleja del banco, observa si le siguen. Si la cantidad que va a traer es alta, va a comprar una casa, pagar el anticipo de su vivienda. Es preferible ir protegido por una persona que realice tareas de custodia y vigilancia. Muchas veces, por ahorrar en esto, se pierden todo. Es mejor, pues oye, si hay que decirle a alguien a la embajada, oye, alguno del equipo de seguridad, podíais venir mañana conmigo, que tengo que ir al banco a sacar un dinero. Pues vale, oye, pues me presto y me voy contigo y ya está. Tenía un apartado aquí, bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Vale. Tengo un apartado aquí que esto, pues ahora es, después de lo que ha pasado en Ecuador y en Japón, y esto puede ocurrir en todos los países, bueno, no solo por el tema de seísmo, pero puede ser por inundaciones, puede ser por tema de enfrentamientos armados. Todas las embajadas disponen de un plan de emergencia y evacuación. Tienen un plan diseñado para el caso de que la colonia española primero haya que informarle de cómo qué emergencias hay que adoptar en algún caso de este tipo, o si ya procede que pasamos de la emergencia a la evacuación porque ya el riesgo es muy alto, también se dan las pautas para saber cómo hay que hacerlo. Todas las embajadas, ya digo, tienen un plan de evacuación en situaciones de crisis. ¿De qué se trata? De auxiliar a todos los ciudadanos españoles. Se habla de colonia española, no solo el personal de la misión, consulado, embajada, sino también el personal que está inscrito en la sección consular o en el consulado general, como transeúnte, como que está incluso de turista. Y si hay alguien que es de la colonia española y aparece, lógico, ¿no? Hay que traerlo y se le trae. ¿Qué hay que hacer en el primer momento? Lo que intenta la embajada, alejarlo de la zona de riesgo, como hubiera ocurrido en este momento en la embajada en Ecuador. Lo primero que hizo fue intentar saber cuántos españoles había en la zona de Pedernales, en la zona de Esmeralda, para saber si los podía traer hasta Quito o bajarlos a Guayaquil. El consulado de Guayaquil también se encargó. Entonces, alejarlos de la zona de riesgo. Y ya en último caso, si se ve que la necesidad es muy urgente, pues acometen el plan de evacuación del país. Yo los casos que recuerdo siempre han sido países de riesgo. Lo hemos hecho, la evacuación la hemos hecho en Beirut, la hicimos en Trípoli, no recuerdo ahora mismo ningún caso más, pero vamos, en países de riesgo sí lo hemos hecho. O sea, en Sudán no, porque en Sudán cuando se cerró la embajada la primera vez
ya la gente se había repatriado todos, se vinieron todos para evitar el problema de la evacuación. Las fases, ya digo, se establece primero un plan de emergencia y un plan de evacuación. Toda la gente, todo el personal, lo lógico es que cuando llega a una embajada, lo primero que hace es inscribirse en la sección consular de la embajada. ¿Por qué? Para que se sepa la embajada y se pueda reportar a la familia en cualquier momento que haya una incidencia, reportar a la familia en España, oye, pues se ha ocurrido esto con un familiar, y tener todos los datos. La inscripción consular es lo que es fundamental, todo el mundo se inscribe, por lo menos todo el personal que va a las embajadas y sobre todo los que van en misión de trabajo. ¿Por qué? Pues por eso. Pero además de inscribirse, se le entrega una hoja a todo el personal donde se le dan una serie de instrucciones con el coordinador de zona y las instrucciones a seguir. Que ocurre un hecho de inundación, de terremoto, de temas de beligerancia o de un caso bélico, pues se activa el plan de evacuación. Que es muy grave, pues se activa. Se activa a petición del embajador de España cuando las autoridades centrales, también se activa aquí el gabinete de crisis, consideran que la gravedad de la situación lo justifica. Entonces en ese momento pues ya se pone todo en marcha. Se crea el gabinete de crisis en la embajada. Se establece un centro de control e información donde se reciben todas las llamadas. Siempre se hace pues con personal de seguridad, que es el personal que va a recibir todas las llamadas. Se habilitan unos teléfonos y demás. Se habilita el grupo logístico. El grupo logístico es para decir, oye, pues tenemos que disponer de vehículos de recogida, como pueden ser autobuses, o barcos. Nos pasó, sí, una vez lo recuerdo, otra que recuerdo fue en Kinshasa, en el Congo, cuando la guerra, y hubo que sacar a todos, habíamos comprado una Zodia y por el río las sacamos a todo el personal para el otro Congo. Y lo sacamos con Zodiac. O sea que se dice, bueno, pues el grupo logístico se encarga. Pues que sepan que hay habilitado un grupo logístico para eso, para habilitar cómo se va a establecer la recogida del personal en los puntos de concentración. Hablamos de la colonia española, de lo que decía, que no solamente son los que se inscriben en la sección consular, que son también los que están como turistas, residentes o familiares de otras personas que estén allí que sean españoles. Y luego llega al extremo, como nos pasó en Trípoli, que en el avión, como fueron 2 aviones militares, pues y había capacidad, pues vinieron japoneses, chilenos, peruanos, italianos. Ya pues metes a todo el mundo, porque no vas a dejar gente en un sitio que vamos, que no puede, que algunos recibieron hasta golpes con palos y recibieron muchísimos golpes. En la primera evacuación, la segunda fue más fácil. Sí. Lo primero que se hace es decir que es voluntario. Es decir que la evacuación es voluntaria. No se puede obligar a nadie a evacuarle. En el caso que ellos quieran, sí. Sí, ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Trípoli, la segunda evacuación, esta última, que está la embajada cerrada, ahí había 4, bueno, yo conozco 3 familias que eran españolas, trabajaban en la embajada y tenían sus cónyuges que eran libios. Pues de las 3 familias solo se vino una. Las otras 2 siguen allí, han querido permanecer allí. De hecho, esporádicamente van a la embajada a trabajar, como diciendo, vamos, que vean que hay actividad, ¿no? Que todavía hay gente que va a la embajada, pero se pueden venir los familiares. No recuerdo si yo vi la noticia, pero no sé si fue realmente cierta. Lleva una ley por la cual solo se repatriaban a españoles nacidos en España y no españoles nacidos fuera del territorio nacional. No, es que de hecho, además, hay una instrucción que se llama la Instrucción Consular Común, que la embajada prestará el auxilio necesario a cualquier ciudadano europeo que se encuentre en peligro y no pueda ser atendido por sus autoridades nacionales. O sea, en el caso de los países de la Unión Europea, el país tiene que, si es Francia quien evacúa, o Italia, o Inglaterra, o Reino Unido, tiene que repatriar a todos los ciudadanos de la Unión Europea, sean españoles de origen, de adopción, digamos, con ius sanguis, con ius soli, me da igual, el derecho con el que se hayan accedido a ser españoles, los tiene que repatriar todos. Y está recogido en la Instrucción Consular Común. O sea que tiene que hacerlo así. En el documento que se le entrega a la embajada, en el consulado, a la hora de inscribirse,
Figura el coordinador de zona. Bueno, el gabinete de crisis se monta en la embajada, lo constituye el embajador, la segunda jefatura, el primer secretario de embajada, el jefe de la oficina comercial si hay, esto ya más si hay, coordinador general de cooperación, consejeros y agregados, canciller, operador de comunicaciones y el jefe de seguridad. Cada uno se reparte su competencia en los equipos que hemos visto, el logístico, el de información, el todo. Y se establece el gabinete para decir, oye, pues hay que empezar a evacuar gente. Y de hecho, las embajadas tienen que tener la relación de todo el personal, es lógico, porque hay que avisarles con teléfonos de contacto y tal. En Pakistán, cuando estuve la primera vez, curiosamente me decía la cónsul que me hizo una pregunta que dice, oye, tengo a unos 300 kilómetros de aquí, de Islamabad, hay dos pueblecitos que hay por lo menos 200 españoles. Y digo, ¿cómo? 200 españoles en dos pueblecitos. Y son pueblecitos allí cerca de Lahore y tal. Digo, ¿cómo españoles? ¿Y qué trabajo hay aquí, qué actividad para que sean españoles? Digo, no, pero es que eso es curioso. Fue cuando en los años 60 las minas de León y de Asturias venían muchos mineros pakistaníes. Les permitía que vinieran mineros pakistaníes. Y como al final, después de unos años, estas personas, al final la enfermedad de la silicosis la contraen, pues el gobierno en su momento, me parece fuera entonces Franco, era en la época de 60-70, todavía vivía el gobierno de Franco, pues optaron por darle la nacionalidad como un derecho a todos los mineros. Le dieron a todos la nacionalidad española. Claro, esos señores se jubilaron, se fueron a cobrar su pensión a Pakistán y allí están, han tenido hijos, pero son hijos ya de españoles y siguen siendo hijos de españoles y por generación. Entonces, esta mujer se encontró con un problema que tenía 300 personas, 200 personas allí que eran españoles. Y dice, ¿y cómo repatrio yo esto? Digo, bueno, pues muy fácil. Te compras 200 sobres con 200 sellos, se los pones dentro de la carta, le pones una nota en su idioma y le dice, ¿usted estaría interesado en su idioma? Y le pones, nada más que tengan que marcar un sí o un no. ¿Usted estaría interesado en que en caso de evacuación el Estado español, la Embajada española, les repatriara a España? ¿Sí o no? Ya está. Digo, pues tienes buena idea, porque ¿cómo voy a desplazar yo al pueblo? Digo, tú mandas las 200 cartas, se le pones a cada uno la dirección y ya está. Y así lo hizo, luego me lo contó, dice, lo hizo así. Dice, la mayoría no contestó. Dice, pero algunos contestaron, pero bueno, por lo menos ella se curó en salud. ¿Contestaron sí o no? No, nadie quería repatriarse, que va, ellos qué interés tenían ya en volver a España, ya ninguno. Por eso digo que es una forma de hacerlo. Bueno, aquí decía quién es la colonia española, pues son los ciudadanos inscritos en el registro de matrícula consular común, como residentes o como no residentes, españoles que se encuentran en el país por cualquier motivo. En cumplimiento de la instrucción consular común, la embajada prestará el auxilio necesario a cualquier ciudadano europeo que se encuentre en peligro y no pueda ser atendido por sus autoridades nacionales. Pero es que ya digo que en Libia nos trajimos chilenos, peruanos y japoneses. O sea que, pero bueno, es que no la iba a dejar allí. Si había sitio en el avión, pues vale. El problema es cuando llegaron, porque el avión fue a Italia, pues en el aeropuerto italiano, pues claro, usted no trae visado para si es chileno y usted no trae visado. Luego ya las autoridades de su país, la embajada de Chile en Italia o en Roma, tendría que solucionar su problema, diciendo que venía de una repatriación, ¿no? El coordinador de zona son ciudadanos españoles que por su especial relación con la embajada, por su significativa presencia en determinada localidad, se han prestado a colaborar de forma voluntaria con la embajada en la ejecución del plan de evacuación. Estos son los señores con los que van a tener nuestro teléfono de contacto y va a decir, en caso de evacuación, el punto de concentración para evacuar será a lo mejor la Embajada de la Unión Europea o el Consulado de Dinamarca aquí en este pueblo, esta localidad y tal. Es el que va a concentrar a la persona. Y muchas veces son incluso los cónsules honorarios, que son la mayoría de los cónsules honorarios, que son los que... ¿Qué hay que hacer cuando se produce una evacuación? Bueno, pues establecer el canal de comunicación con el gabinete de crisis, tener los teléfonos dados, verificar que se tiene la documentación que te van a exigir aquí para volver a España, procurar traer la documentación, el pasaporte, la inscripción consular. Equipaje, pues se recomienda venir con equipaje ligero, porque claro, si se viene en un avión, pues no vas a venir con todo el equipaje. En la primera evacuación de Libia, el secretario del embajador venía con 2 maletas enormes, que pesaba cada una 40 kilos,
Y tardó en llegar, dice, un espacio de 1 kilómetro, tardé unas 4 horas por la congestión que había en el aeropuerto, que todo el mundo estaba evacuando, todos los ciudadanos, y no dejaban pasar. Dice, y me dieron unos golpes porque llevaba 2 maletas, me decían, solo una maleta pequeña, solo pequeña. Y me daban con palos, con porras, y yo al final conseguí pasar. Y pasó, dice, es un señor muy mayor, que ya se jubila ahora con 70 años. Y tal, dice, pues conseguí pasar. Y dice, pues eso no es así, Guillermo, te dicen que lleves 15 kilos, 15 kilos. Y allí iba a dejar yo en Trípoli todas mis cosas. Vamos, enseguida. Después, pues eso, tener disponibles los vehículos para llegar al punto de concentración, mantenerse agrupados en su domicilio, mantener las líneas telefónicas disponibles. En la fase de evacuación, acudir a los puntos de concentración previstos. En caso de emergencia, acudir a los puntos de concentración de cualquier país de la Unión Europea. Porque el caso de emergencia no es para evacuar, sino porque hay un riesgo, entonces hay que concentrarse en un punto. Es decir, bueno, pues nos pasó, por ejemplo, en la embajada del Congo, cuando nos entró el obús en la embajada, suerte que no había nadie ese día y reventó la embajada, pues hubo que activar el plan de emergencia y todos se fueron al cuartel OTAN. O sea, al cuartel de la OTAN, todo el mundo, todas las monjas que hubo que recoger y unos cooperantes que había, pues hubo que ir a buscarlo y todos al cuartel de OTAN. Cuando era la insurgencia, hubo un brote de guerra entre la insurgencia, los que habían perdido las elecciones y tal. Y después, pues eso, extremar las medidas de seguridad y acatar disciplinariamente las instrucciones. Y yo hasta aquí era mi charla. Nos queda la media hora que dije, o menos, si nos vamos antes. Si a ver alguna pregunta que tengan por ahí. Gracias.